este es su programa Club Rehabilítate, un programa que usted lo hace con sus preguntas, comentarios y sugerencias de la mujer, por supuesto. Hoy, 8 de marzo, de la doctora Janet Anaí Rosales. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y hay un día muy especial, como ya lo mencionaban, para el Día Internacional de la Mujer. Doctora, y quisiera empezar por esta, sobre todo porque pues a lo mejor puede ser algo que vivimos las mujeres, pero en silencio. No se lo contamos a mucha gente, ¿no? La incontinencia urinaria, ¿verdad? Sí. ¿Esto por qué pasa? ¿A quiénes les pasa? La incontinencia urinaria es aquella problema, sobre todo, que es la incapacidad de tener un control del esfínter y con esto tener pérdidas urinarias, ¿de acuerdo? Puede haber incontinencia urinaria de esfuerzo, puede haber incontinencia urinaria por una debilidad del piso pélvico. En la mujer pueden sufrir tanto hombre como mujer ese tipo de problema de disfunción. Sin embargo, en la mujer está muy relacionada no solo con el parto. Anteriormente se creía más que por cuestiones de parto, el traumatismo, alguna situación te puede llevar a tener una disfunción del piso pélvico y pues con la debilidad puedes tener esta situación de incontinencia. Sin embargo, simplemente el tener un embarazo, existen muchos factores hormonales, entre ellos una hormona que se llama relaxina. Esta es pues la encargada de que pues todo lo que es, se encarga de preparar para que cuando se llegue el momento del parto, pues el canal pueda tener una buena apertura, los músculos. Entonces esta hormona actúa a nivel de la musculatura y la lleva a relajar. Tenemos pues los cuidados o ejercicios, se puede quedar esta musculatura débil y esto puede favorecer. Entonces hay personas o muchas, es como un mito o algo que manejamos de que las mujeres, de que si tuviste cesáreas no te preocupes, eso no te va a pasar a ti, solo pasa si tienes parto, pero no, realmente también hay un factor hormonal que interviene en esta situación. Y como tú lo comentas, Rocío, es una situación que se vive en silencio, que no compartes porque socialmente pues no es ni agradable ni nos atrevemos a preguntarle a la amiga, a la tía, a la vecina, oye, a ti te pasa, es normal, no es normal, solo poquito, de vez en cuando. Cuando me río, cuando toso, ¿no? Ajá, cuando cargo algún objeto, otra quise cargar el neto y al levantarlo como que sentí una salidita. Entonces no debe haber salida de si tú no lo deseas, porque tú debes de tener un control voluntario de que el esfínter esté cerrado y a forma de voluntaria que tengas ya la salida de la pipí, pero que tú lo logres controlar. Cuando tú no lo controlas y se viene esta salida de una forma inesperada o que tú no logras pues sentir ese control, eso es cuando le llamamos ya incontinencia. Entonces puede ser desde jóvenes hasta ya la mujer adulta. En este caso, pues a nosotros ya nos ha tocado ver bastantes pacientes, mujeres de la edad adulta. ¿Por qué llegamos a esta situación? Porque tal vez no tuvimos una atención temprana. Entonces, si por ejemplo tenemos los primeros síntomas o las primeras salidas, ahí pudiéramos buscar ayuda y pues con algunos ejercicios, una valoración primero inicial, dar un enfoque, de saber qué ejercicios, cómo los va a realizar. Inclusive nosotros en la clínica tenemos un aparatito que es un biofeedback que le dice a la paciente qué tanto está trabajando el músculo, pues para que lo puedas percibir. Entonces, si tienes una atención temprana, pudieras evitar llegar a una cosa ya más seria. ¿Se puede hacer o digamos eso se llega a hacer con cirugía, a corregir o no? En casos específicos sí, por ejemplo, cuando hay una situación médica que se llama cistocele, que es esto lo que la gente le llama que la vejiga la tienen caída. Por ejemplo, en este tipo de situaciones, cuando ya tenemos algún problema asociado como infecciones urinarias de repetición, que esto ya nos conlleva a que nuestra paciente esté tomando antibióticos o que puedan hacer infecciones urinarias, que inclusive pueden ser infecciones urinarias complicadas, por ejemplo, como una cistitis de repetición o una pielonefritis. Entonces, este tipo de condiciones, pues sí, en este caso específico,
ahí sí se considera un tratamiento quirúrgico. Los temas. El descenso de la vejiga, fíjense que deben tener mucho cuidado. Yo, bueno, pues con mi mamá en paz descanse, o sea, lo veía, pues fue una mujer con muchos partos multípara, operada en 2 ocasiones, pues precisamente el descenso vesical, y aún así, ¿qué pasa con esto, no, Janet? Cuando queda una orina ahí residual, entonces todo lo que se estanca se pudre, entonces tienen procesos de infecciones de repetición, y esas te llevan al traste. O sea, ya, pues Janet es experta en todo esto, y son complicaciones, cada vez infecciones y con microorganismos más resistentes, hasta que efectivamente ya nada les hace. Entonces son de las complicaciones que a lo largo te pueden llevar a la muerte. Etapa temprana. Así es. Entonces, una detección, ¿verdad? Es o que si ya empecé a sentir, o ya me pasó una vez, ya me pasó otra vez, no tengo que esperar hasta que tenga ya los síntomas, o que ya tenga... o que te hagas pipí ya. Hay sí. personas que dicen, ya no salgo a restaurantes, ya no salgo con las amigas, ya no salgo a ningún lado, porque socialmente es muy penoso que te pase. Entonces, inclusive se aíslan de salir, de convivir. Entonces, si yo busco una atención, porque hay solución, hay forma de que podemos tratarlo. Entonces, eso es lo más importante con lo que nos tendríamos que quedar. Pero qué feo Oye, también el hecho de que, por ejemplo, te están vendiendo ya hasta calzones o pantiprotectores para eso. En lugar de decirte, oye, ¿tienes este atención problema? médica. Vete al médico. Valoración, y les enseñamos los ejercicios a hacerlos correctamente y en qué condiciones realizarlos, porque también muchas veces las personas pues lo más siempre te dicen, haz los ejercicios de qué gel, cuánto, cómo, qué debo de sentir, cómo, los estoy haciendo correctamente, no lo estoy haciendo de una forma correcta, yo no siento que esté trabajando. Entonces, por eso les comentábamos, es importante tener una valoración especializada. Y lo que les comentaba hace ratito, nosotros tenemos un dispositivo en la clínica que, se denomina un biofeedback. Aquí, ¿qué es? Es un dispositivo, tiene una pantallita en la cual el paciente, por ejemplo, se le pone... ahí tiene como unos dibujitos o unos videos o alguna situación así. Y, por ejemplo, tiene un conejito. Entonces, si la paciente aprieta, el conejito gana velocidad. Entonces, para la paciente, a lo mejor, si ella no siente que esté trabajando, el dispositivo lo alcanza a visualizar. Y eso es importante, tener una retroalimentación visual para que la paciente sepa si está o no está trabajando. Y sepa, exacto, cuando está haciendo el ejercicio, vea que sí está trabajando. Conexión, sí, digamos, hay algunos, sí son electrodos, o sea, son unos parchecitos autoadheribles, claro, que van ahí en toda la parte, en toda la región perianal y todo esto, sí, que detectan toda la actividad muscular, y esa te detecta toda la actividad muscular, y esa va conectada obviamente a una computadora. Ajá, si va a una y así computadora, es como lo vemos. y así se transmite esto ahí, ¿no? Incluso con esto, y luego incluso hay con ruidos, ¿no? O sea, tú mueves contras, imagínate que tú aprietas así, aprieta tu colita tal cual, y shh, a ver, y ya sueltas y deja de hacer ruido. Aprietas otra vez y vienen ahí, entonces con figuritas y todo esto, pues es bastante actual, ¿verdad? Incluso hay dispositivos, ahorita los comentaba, dispositivos ya intravaginales, sí, claro, rectales, que es importante, porque toda esa zona, tío, aunque es delicada, pues es una zona muy pudorosa, pero es necesario. Pero es necesario, entonces o hacen esto o van a tener infecciones vías urinarias después, o cirugía tras cirugía. ¿La incontinencia se opera o con ejercicio se puede salir adelante? Depende en qué etapa estemos. Si estamos en etapas iniciales, puede ser únicamente con ejercicio, pero como les comentaba, si ya tenemos pues la protrusión, el prolapso de la vejiga, que se denomina encistocele, ese sí ya es quirúrgico. Aquí tendríamos que ver directamente a la paciente para hacer la valoración. ¿Quién se encarga ya de la parte quirúrgica? Puede ser la parte de urogine. En general, son ginecólogos o ginecólogas que tienen la especialidad en urología. Realizaron una cauterización cuello uterino y desde el primer día he tenido salida de orina involuntaria. ¿A qué se debe y qué puedo hacer? No haya tenido alguna inflamación, y revisar más bien el esfínter. Ahí la salida tiene que ser por alteración del esfínter urinario. ¿Por el manejo que tuvo tal vez? Sí, y ahí comentarles, fíjense, la integridad ahí, Janet, ¿no? La integridad, vamos, de nervios y de músculos. O sea, para que tú puedas apretar un esfínter, porque eso es interesante, no sé si al inicio ya hablaste de esto, Janet. No. O sea, de las valvulitas que tenemos ahí. Es bien interesante esto y lo tienen que entender ustedes. Para orinar y para hacer del baño tenemos dos esfínteres, dos válvulas.
La válvula de arriba, esa es involuntaria. Esa, ustedes vieron, eso es bien interesante. Imagínense que ustedes tienen la vejiga, supónganse que Es está una bolsita. A ver, la bolsita dime de la el vejiga. Imagínate que está la bolsita. Ajá. Y luego está una valvulita. Que es Esa como que una está puertita. cerrada, esa es una puerta, está cerrada. Ok. Entonces empieza a llenarse ahí de orina, ¿verdad? Que viene de los riñones que están filtrando los ureteres. Empieza a llegar la orina ahí, a llenar, y se empieza a llenar. Aproximadamente arriba de 300 mililitros. Entonces empiezan como que a avisarle ya a tu cerebro, ¿verdad? Empieza a tener Cuando la sensación. sensaciones, y claro, empieza a enviar información y decir, hey, oye, pues Ya está lleno. ya está empezando a llenarse cada vez más. Entonces esa valvulita de arriba se empieza a abrir poco a poco, es involuntaria, Wow. esa la maneja el cerebro, se empieza a abrir, Pues ya es hora, ya hasta es hora. que ya está en una cantidad suficiente, ya está abierta. Pero la válvula de afuera, Ahí es cuando dices, motora. ya se me está saliendo, se me está saliendo. nosotros la controlamos. sensibilidad. La de afuera nosotros la controlamos, esa es voluntaria. Esa es la que, nosotros ajá, la la que estás mantenemos apretando. apretada. Pero tú sientes que ya está a punto de salir Sí, porque porque ya se te abrió. Ya hay mucha orina, Ah. claro, está controlado por el cerebro, bien. se hace conciencia con el cerebro y otros nervios que médula. tenemos aquí en la zona lumbar, la médula espinal, ¿no? Bueno, no sé si quieres complementar algo de esto, Janet, aquí que es la experta en todo esto. Aquí lo que comenta el doctor es algo súper importante. No todo, ahorita estamos hablando de fuerza, pero no todo viene acerca de la musculatura. Como lo comenta bien el doctor, es también que tengamos una integridad a nivel nervioso. Como comentábamos, viene la señal y la señal viaja desde el cerebro, bueno, lo sensitivo, lo aferente de la vejiga es lo que da la señal, el cerebro se da la integración y él es el que manda otra señal en la cual ya puedes abrir el esfínter y hacer la pipí. Entonces pues, tiene que estar toda esa vía íntegra. Entonces si tenemos pacientes con alguna lesión, por ejemplo alguna lesión medular, por ejemplo, o los las diabéticos que no pacientes funcionan con muy diabéticos bien. que ya tienen una vejiga neurogénica por una alteración nerviosa. Tenemos pacientes, por ejemplo, con hernias de disco gigantes a nivel de la médula que pueden llegar a comprimir unas estructuras y tener un síndrome que se denomina caudequina, que uno de los principales síntomas es esto, perder la sensibilidad o la sensación De ir del al control del esfínter. Entonces nosotros no es solo buscar pues debilidad, tenemos que buscar que todas las vías, tanto a nivel muscular como a nivel nervioso, pues estén íntegras. ¿Qué consecuencias podemos tener? Uno, pues lo que veamos a nivel social y otro a nivel, por ejemplo, ya anatómico. Si tenemos infecciones de repetición, lo que podemos tener es que ya cada vez la infección es con una bacteria que en general va siendo resistencia. Multiresistente, ¿verdad? Entonces ya no necesitamos, por ejemplo, nosotros te decimos los antibióticos, los convencionales, y al final iniciamos con balitas y al final terminamos con misiles. Y eso pues también pues repercute a nivel de que si en algún momento determinado yo necesito otro tipo de antibióticos, pues voy agotando los recursos. O ya en el caso más extremo, pudiéramos tener pues un daño renal. Entonces, se llaman insuficiencias renales postrenales, o sea, después del riñón, ¿qué está pasando? Pues que tenemos ahí alguna lesión o por infecciones de repetición o por pielonefritis. Entonces sí necesitamos tratar porque sí puede haber consecuencias que pues sí impliquen Fuertes. en este caso pues sí pues un riesgo para la vida, sobre todo por ejemplo si ya no tengo antibióticos con que tratar a mi paciente, esta bacteria pues sí puede llegar a complicar y esta infección pues se puede hacer una sepsis. ¿Qué es esto? Pues una infección generalizada que pues ya está en todo tu cuerpo y eso pues puede llegar a ser fatal. Entonces, con lo de los pacientes diabéticos, con lo de los pacientes que están en silla de ruedas, que, bueno, pues ellos tienen que tener también otro manejo, justamente porque no tienen esta sensación, ¿verdad? Sí, pues pacientes que tienen una lesión medular es importante, por ejemplo, pacientes con lesiones medulares completas, es aquellos que ya no tienen este control. Y, por ejemplo, también pacientes que tienen unas lesiones, nosotros llamamos lesiones medulares altas. ¿Qué es esto? Arriba de T6, o sea, cuando tienen a nivel cervical. Ellos es bien importante, ¿por qué? Porque necesitamos ver, hay ocasiones que el estreñimiento, una infección urinaria puede generarles a ello una disreflexia, que es una alteración que pues aumenta la temperatura, se les dispara la presión arterial y hay ocasiones que no encontramos el por qué. Entonces
hay ocasiones que el foco es ahí a nivel urinario, porque ellos ya no tienen este control. Entonces es muy importante pues que sí tengan un tratamiento. Hay ocasiones que dicen, bueno, si ya no voy a caminar, ¿a qué voy a rehabilitación? O si ya no necesito médicos porque ya me dijeron que me resigno a vivir así en mi vida. No, tenemos otras cosas que ofrecerles, y sobre todo prevención. Todo, si yo puedo hacer algo preventivo, y otra cosa es educar a mi paciente. Yo siempre les comento a los pacientes, algo muy importante como rehabilitación es el manejo del paciente, el tratamiento, pero también educar. ¿Cómo educo? Educo a mi paciente. ¿Cuál es un dato de alarma? ¿En qué momento tengo que pedir atención médica? Y hacerlo de una forma, ¿cómo se dice? Pues de una forma oportuna. Preventiva. De una forma oportuna, en qué momento tengo que acudir. ¿Cómo puedo mantenerme? ¿Qué sí puedo y qué no puedo? Para algunos pacientes es súper importante eso. Doctora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Tuve esta lesión, ¿en qué momento me puedo reincorporar al deporte? ¿En qué momento puedo reincorporar a esta actividad en específico? ¿Cuánto lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo ir? Entonces, eso también es importante, llevarlos de la mano y educarlos en qué debe de hacer en casa, cómo se puede mantener, cada cuánto nos vamos a ver cada 6 meses, cada año, o sea, porque también es importante. Yo en general, por ejemplo, si tengo un paciente que yo veo que tiene una característica en especial, yo le veo que está súper bien, pero yo lo puedo estar citando cada 3 meses, cada 6 meses, o en alguna patología en específico, por ejemplo en los niños, alguna fractura, si tenemos alguna fractura, por ejemplo en codo, si pudo haber estado cerca del cartílago de crecimiento, pues darle un seguimiento a mi paciente y educarle a la mamá, señora, si en algún momento ve que una manita crece y la otra no, inmediatamente. O sea, si yo no educo a mi paciente, no le puedo exigir o no le puedo, ay señora, ¿por qué no vino a tiempo? Entonces yo no sabía, y no es responsabilidad del paciente saberlo, es responsabilidad de nosotros como médicos informarle y que esté atento a esos datos para que él pueda llegar a esta atención oportuna. Entonces, eso es bien importante. Claro, y aquí las causas, ya como decías, bueno, los pacientes diabéticos, traumatismos importantes, accidentes automovilísticos, fracturas de pelvis, procesos infecciosos repetitivos. Ahorita es increíble, yo he tenido pacientes post-COVID con afectaciones neuropáticas y también alteraciones de esfínteres, del control de esfínteres. Ay, Dios Sí, mío. también O sea, por que también algunas el COVID inflamaciones y afectaciones medulares. Sí, El COVID claro. nos ha llegado de todo. Ahorita tengo uno, claro, a una afectación medular, una inflamación medular, y típico, oiga, ¿qué pasó? Tuvo control para ir al baño, dificultades para controlar el evacuar, el orinar. Sí, claro que sí, ahí está, o sea, es una afectación medular también, post-COVID, sí los hay, afectaciones neurológicas también, claro que sí. Entonces, esto es muy complejo, va mucho más allá de todo esto, o sea, no lo pueden dejar ahí, sino que sí hay que tomar mucha conciencia de atención, sobre todo como está mencionando la doctora, y sobre todo, bueno, pues manejarse a tiempo, educarse, conocer, ¿no? Instruir qué es lo que estamos haciendo. Doctora, Así que, y otra de los temas que queríamos abordar, sobre todo porque es un tema ese sí de mujeres, ¿verdad? El después de una cesárea o de un parto, ¿no? Un posparto, y más que lo acaba de La que pasar. estamos viviendo. Exactamente, doctora. Sí. Qué importante es esto, la rehabilitación en este rubro. La rehabilitación del posparto, pues todo depende de algunos factores. Por ejemplo, en qué momento muchas mujeres nos surge de que pues ya quiero bajar de peso, ya quiero recuperar mi actividad deportiva, porque tenía esta o esta otra y tuvo un situación. niño totote, su terote todavía así, bien grandototote, así, claro, pues Sí, poco sí a poco pasa. va. Sí, tuve, pues, pero no te lo imagines que cuando niño pesó, no, pues 4 o 5 kilos. Sí, o sea, todo viene todo el proceso de Imagínate, y el uterote así, pues tiene que ir bajando poco a poco. Hacer la sí, involución. ¿Cuánto tiempo se baja, se reduce a su tamaño? 6 semanas. 6 semanas. ¿El tamaño normal cuál es? Aproximadamente como de una pera. Ajá, como una pera, tu puño. Pero imagínate si este útero llegó a contener 3 kilos de niño, placenta, líquido amniótico, imagínate el tamaño. Es my ya, God. ya. Es una Pues sí, las maravilla, panzas que vemos, ¿no? Es una maravilla eso. Todo el proceso del posparto dura, pues viene toda una cadena hormonal, viene la redistribución de líquidos. A todas nos ha pasado que al tercer o cuarto día estás hinchada por todos lados. Sí, Entonces, sí. el factor hormonal, todo esto de la involución uterina tiene alrededor de 6 semanas, por eso es la famosa cuarentena. ¿Por qué? Porque nuestro útero, de ser en ese momento un órgano extra pélvico, Extra large. hasta que ya salió de la pelvis, vuelve a ser un
órgano llega a su lugar y vuelve a meterse otra vez es intrapélvico y es dentro de la pelvis. ¿En qué momento podemos, por ejemplo, muchas nos surge de que, en qué momento puedo hacer ya ejercicios para el abdomen? Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, en mi caso yo tuve una cesárea, entonces nos recomienda que empecemos los ejercicios abdominales a partir de los 6 meses. De los 6 meses. Es una recomendación, pero si podemos, por ejemplo, el tipo de plancha, oblicuos o alguna otra situación, pero puedo empezar a trabajar los ejercicios hipopresivos, que son ejercicios que fortalecen el abdomen, de una forma después de las 6 semanas. Porque, por ejemplo, esos ejercicios harán la diferencia de tener una pancita de recién parida, ¿verdad? Que ya la conocemos, muy flácida, y los tejidos se ven como, pues, que estuvieron rotos y luego tú así te licuados, sientes ¿no? como Sí, que te estamos sientes. soy yo. Sí, es horrible. Entonces, Pero después de que pues, pasa sí, eso, mejora. ¿no? O Sí. sea, ya mejora. Imagínate antes, ¿verdad? Si yo era Talía, ahorita soy Carmelita Salinas. ¿Verdad? Soy Carmelita Salinas, no soy Talía. Bueno, comenta que su mamá tuvo un derrame cerebral y ahorita padece de estreñimiento e infecciones urinarias. ¿Qué pudieran hacer? Entonces, imagínense, aquí, por ejemplo, usted, fíjese, todo evento vascular cerebral o un daño neurológico necesita llevar a cabo un programa estricto de rehabilitación para intentar recuperar todo lo que implique movimiento y control de tu cuerpo, y uno de ellos también es el control de esfínteres. Entonces se tiene que trabajar y se tiene que hacer ejercicios en ello, pero sí se tiene que evaluar, se tiene que ver muy bien para enseñarle, y así como ese tipo de maniobras que yo les decía, que cuando los llevan así en su sillita y les abren la regadera y a ver, vamos a orinar, y inmediatamente sentir Y tantito que les mojen en la mano ya tienen ganas. claro, entonces, y así se van acostumbrando para que vayan teniendo un mejor control urinario, lo que sea, y también a lo mejor, bueno, fortalecer esa parte, hacer esos ejercicios precisamente para fortalecer ahí, entre muchas otras cosas que tiene que trabajar de movimiento, de coordinación, de control voluntario, marcha, postura, hay un mundo de cosas que tiene que trabajar con alguien, pero específicamente con orina, pues mucho. De una rehabilitación, porque la verdad es que nadie nos dice, después de que parimos, después de que salimos del hospital, ¿Y qué problemas vamos a tener No, o qué va a pasar? ni nos dicen que debe. Tú puedes retomar tu vida Así o es. a qué problemas nos podemos enfrentar. De que si de por sí es complicado todo el posparto, Sí. y si agregamos a veces que tenemos, por ejemplo, cervicalgias, que por las posturas de amamantar, ya no sabes Sí. qué te duele, entonces a lo mejor usar un cojín de lactancia para que puedas tener una mejor postura. Vienen las lumbalgias también También con el dolores. embarazo, todo lo que es. Inclusive le comentaba ahorita a Berito que hemos tenido la oportunidad, en las mujeres también se nos presenta el Kerbein, la tenosinovitis de Kerbein. ¿Qué es eso? Es una inflamación de los tendones de aquí del pulgar. ¿Por qué? Porque en el posparto, ¿qué hacemos? Abrazamos a nuestros bebés. Entonces, hay ocasiones que nosotros llamamos que hacemos un candadito para que no se me La caiga el cabecita. niño. Ah, esta sí, cierto. posición, Levantas el dedo entre que ya después de 2 meses, 3 meses, como que me duele la mano y me duele la mano y me duele la mano. Entonces hacemos, o sea, todo esto puede pasar y todo esto se puede atender en rehabilitación. Entonces es importante que sí nos acerquemos y que tengamos ahí la valoración. Además también, doctora, qué interesante sería tener una valoración con un médico especialista en rehabilitación, porque a lo mejor eso del cuello nos pueden dar un masajito, postural, De que exacto. si no sé de esta manera, mejor si te colocas aquí, lo hacemos así. O sea, ¿cómo puedo Exacto. cambiar mi postura para que no tenga? Porque eso hace más pesada toda esta etapa de acondicionamiento entre el bebé y la mamá. Entre y el bebé y la esto- mamá, no dormir. Exactamente. En cómo te va o cómo vives esta etapa. Exacto. Porque es una etapa, y así puedes tener un muy buen primer posparto, pero en el segundo a lo mejor no te va tan bien. O al contrario, tuviste un primer muy mal posparto y en el segundo te va Te va súper bien. Entonces, cada uno de estos eventos es distinto, o sea, es único. Entonces es importante que si hay alguna situación, pues que te podamos ayudar. Que se Pues desde hace 3 años toso o estornudo y me sale pipí. ¿Tiene solución? ¿O con medicamentos o solo cirugía? Tendríamos que revisarla para ver, porque eso es
incontinencia de esfuerzo. Ya recordé la otra palabra, era urgencia. Lo que se cataloga la urgencia es cuando ya tengo la sensación, inmediatamente tengo que ir. Esa es una situación de una incontinencia urinaria de urgencia. Y lo que comenta la señora como esta situación de que toso, me río, cargo un objeto, por ejemplo, la señora que quiere, voy a mover mi macetita de aquí, y de repente con querer hacer ese peso tenemos una salida, es una incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces ahí valdría la pena valorar para ver en qué punto estamos y determinar. La parte quirúrgica le corresponde a otros de nuestros colegas, otra especialidad, pero si es una parte que todavía podemos resolver a base de rehabilitación, pues